Hola, muy buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a este espacio de psicoanálisis. Hoy vamos a hablar sobre los recuerdos encubridores. Bueno, muchos de ustedes posiblemente ya me conozcan. Para las personas que aún no me conocéis, mi nombre es Paqui Robles, soy psicóloga colegiada y psicoanalista del Grupo Cero. Y bueno, estamos impartiendo desde Palma de Mallorca. Como les comentaba, hoy vamos a ver la importancia que tienen los recuerdos encubridores para el ser humano, ¿no? Y es que, bueno, nos dice Freud que los recuerdos fragmentarios de los primeros años son bastante importantes, ya que todo lo vivido, aunque no lo recordemos, va a causar una huella anímica en nuestro psiquismo, que aunque parezca que lo hemos olvidado, en realidad va a continuar estando ahí en nuestro aparato psíquico, ¿no? Esto ya es una gran novedad que nos trae el psicoanálisis, ¿no? Que lo que vivimos, todas las experiencias que vivimos, esas experiencias que a veces incluso nos afectan y después las olvidamos, no bueno, están fuera del olvido, pero siguen estando en nosotros. Y ahora vamos a ver cómo ¿no? A lo largo de- de la charla vamos a ver su importancia, ¿no? Bueno, habitualmente los recuerdos concatenados, es decir, la continuidad de los recuerdos, suele darse a partir de los 6, 7 años. Hay personas que tienen recuerdos continuos desde años anteriores, desde los 2 años, por ejemplo, aunque no suele ser lo habitual. También hay otras personas que comienzan a tener recuerdos continuados, pues a partir de los 10 años, ¿no? Un poco va a depender también de cada uno, pero sí que esa continuación, ¿no? En general, ya a partir de los 6 7 años, bueno, después vamos a ver que incluso antes puede, puede darse, ¿no? Entonces, bueno, de aquí en adelante también se establece, a partir de esos recuerdos encadenados, ¿no? Una relación constante entre la importancia psíquica del suceso en sí y su adherencia a la memoria. Es decir, que en principio esa adherencia a la memoria está relacionada con la importancia que tenga para nosotros, para la persona, ese suceso en concreto, ¿no? Entonces, conservamos lo que parece importante por sus efectos inmediatos y solemos olvidar lo que suponemos sin importancia, lo que suponemos nimio, ¿no? Pero ojo, esta relación entre la importancia psíquica y la adherencia a la memoria eh, ocurre que desaparece en ciertas ocasiones y sobre todo en ciertos estados patológicos, ¿no? A través de, por ejemplo, de la amnesia, ¿no? A veces total, a veces parcial, ¿no? En lo que respecta a aquellos sucesos que han provocado esa enfermedad, ¿no? Y que por la misma causa, independientemente del contenido, ha adquirido máxima importancia
para la persona. Entonces, que no es tanto el contenido, sino la importancia que la persona le dé a ese suceso, ¿no? Entonces, bueno, también nos dice Freud que esta amnesia también ocurre habitualmente, de una manera normal, ¿no? Que la diferencia evidentemente es cuantitativa, ¿no? Pero que a todos nos ocurre. Estamos bastante acostumbrados a normalizar el olvido de los años infantiles y a no darle, ¿no?, la importancia que merece, nos dice Freud, ya que un niño normalmente desarrollado a los 3 4 años ya muestra una respetable cantidad de rendimientos psíquicos, además muy complicados, ¿no? Y que además, bueno, rendimientos psíquicos, comparaciones, deducciones, en poder expresar sus sentimientos y que no tendrían por qué olvidarse, nos dice Freud, ¿no? Entonces, bueno, para poder estudiar los problemas psicológicos enlazados en los primeros años infantiles, es necesario, evidentemente, ¿no?, reunir ese material suficiente, ¿no? Que, claro, el material suficiente va a ser a través de la materia prima, que es lo que el paciente cuenta en su psicoanálisis, ¿no?, en su sesión. Entonces, las investigaciones indican que los primeros recuerdos infantiles aislados, digamos, ¿no?, se sitúan en torno a los 2 4 años. Pero hay quien recuerda, como les he comentado antes, desde antes o después, ¿no? Esto es algo que en el texto nos lo vuelve a repetir Freud, ¿no? Porque bueno, está estudiándolo y es un tema pues bastante importante, ¿no? Entonces, no se sabe, nos dice Freud, de qué dependen esas diferencias. Si el recordar desde los 2 años, el recordar desde los 7, 8, 10 años, ¿no? Pero sí que se observa que cuando se tiene un recuerdo muy temprano, se suelen tener otros recuerdos inconexos en los años siguientes y sus recuerdos continuos también suelen comenzar anteriormente, ¿no?, en una edad más temprana que cuando ese primer recuerdo es de años posteriores, ¿no? Es decir, que tiene una relación, ¿no? Quiero que nos quede claro, ¿no? A veces se puede tener, bueno, se suele tener, ¿no?, un primer recuerdo, recuerdos de la infancia aislados, ¿no?, que no están concatenados a otros recuerdos, que esos recuerdos continuos van a comenzar más tarde, normalmente suelen comenzar más tarde, pero sí que está relacionado, ¿no?, en que ese recuerdo continuo va a comenzar antes en las personas que suelen tener los recuerdos aislados también más tempranamente, ¿no? Entonces, vemos, ¿no?, que lo que se adelanta o se atrasa en cada uno es la función némica, ¿no? Que el contenido de esos primeros recuerdos para el psicoanálisis también va a presentar mucho interés, ¿no? En primer lugar, estos recuerdos infantiles nos indican qué impresiones fueron
las que cautivaron al niño, ¿no? Que siempre, evidentemente, va a ser distinto y va a ser totalmente diferente del adulto, ¿no? ¿Y cómo es posible que, por ejemplo, un niño pueda recordar la rotura de una muñeca o de un cochecito y sin embargo no recuerde otros sucesos más graves o tristes de esa misma época, ¿no? Eso suele ocurrir bastante a menudo, ¿no? Entonces, tendría, bueno, en principio que extrañarnos un poco, ¿no? En el sentido de que estamos viendo que eso que recordamos es eso que nos ha producido ese impacto, ¿no? Es lo que ocurre con esos recuerdos aparentemente indiferentes, ¿no? Vamos a dejar esta pregunta así al aire para ir descubriéndola a lo largo de nuestra charla. ¿Eh? Entonces, tendría, ah, entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos recuerdos aparentemente indiferentes? Bueno, vamos a dejar esta pregunta así en el aire para que podamos ir descubriéndola a lo largo de la charla, ¿no? Entonces, aquí vamos a traer un ejemplo de unos investigadores apellidados Henry, los dos, Freud le llaman los Henry, ¿no? Que llevaron a Freud un caso, ¿no? Y que nos cuenta lo siguiente, ¿no? Que atendieron a un profesor cuyo primer recuerdo era entre los 3 4 años y tenía la imagen de una mesa con un plato, una mesa vacía, es únicamente con un plato lleno de hielo encima, ¿no? Por aquel tiempo se había muerto su abuela, que según los padres del profesor causó un gran impacto en el niño, lo conmovió, pero el profesor ya de adulto pues manifiesta que, bueno, que no recuerda nada de, de su abuela, de aquello de la muerte de su abuela, ¿no? Y que lo único que recuerda es precisamente eh, el plato vacío, me estoy quedando sin batería, por eso no sé si poner el portátil a cargar o yo creo que, bueno, que podremos continuar. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿No? Solo recuerda el plato encima de la mesa, ¿no? En estos casos, la escena de referencia se ha conservado incompleta en el recuerdo, ¿no? Nos dice Freud, habiendo sido omitido el contenido que realmente impresionó al niño, ¿no? Y como les comentaba antes, omitido no significa olvidado, sino que sigue estando en nosotros, aunque no se recuerde. Quiere decir que está inconsciente, que se ha hecho inconsciente, ¿no? A través del tratamiento psicoanalítico es posible descubrir los fragmentos restantes del suceso infantil, ¿no? Aquellos por los que se recordaba aquella imagen que aparentemente era sin importancia. Bueno, es por estar enlazados precisamente a esa imagen, ¿no? De lo importante, esos recuerdos, eso que se recuerda es porque nos dice Freud que está enlazado al suceso
que realmente es el que impactó al niño, pero que fue, pues, fue olvidado o, mejor dicho, hecho inconsciente, ¿no? Entonces, es por eso que se ha mantenido ese recuerdo aparentemente nimio, porque está enlazado a algo que realmente sí que impactó. Entonces, aquí nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que se rechace lo importante, que se olvide lo importante y que se recuerde eso nimio, eso que no tiene importancia, ¿no? Y es precisamente por la actuación del mecanismo psíquico, ¿no? De sus fuerzas, en tanto que hay una fuerza psíquica que tiende a querer recordar ese suceso importante, pero también existe otra fuerza, ¿no? Que se opone a recordarlo, ¿no? Y eso es esa fuerza que se opone a recordarlo, es lo que en psicoanálisis se le llamamos resistencia, ¿no? Están actuando ahí, está actuando la resistencia, ¿no? Para no recordar eh, aquello que sucedió, ¿no? Entonces, estas dos fuerzas, ¿qué ocurre? Ni se destruyen, ni ninguna de las dos vence a la otra. No es que gane ninguna de las dos, ¿no? Sino que se va a efectuar, digamos, una transacción entre ambas, ¿no? ¿Y en qué consiste? Pues la imagen que se recuerda, como les comentaba, no es precisamente la del suceso de referencia, ¿no? Digamos que la que impactó al niño, ¿no? Es decir, la imagen la va a proporcionar ahora un elemento que está enlazado a él por asociación, ¿no? Es decir, que las impresiones importantes se fijan a imágenes mnémicas reproducibles o mejor dicho, más fácil, tolerables, ¿no? Para el niño en ese momento, ¿no? Se van a enlazar a eso que el niño puede tolerar, ¿no? Entonces, y a esto, un poquito más de psicoanálisis, un poquito más técnico, le llamamos desplazamiento asociativo, ¿no? Entonces, esa imagen que ha causado tal impresión se va a reprimir porque es insoportable, intolerable, ¿no? Entonces, en este mecanismo, eh, la imagen la va, se va a hacer inconsciente, ¿no? Y la impresión se va a enlazar a algo sin importancia, ¿eh? Tanto que a veces resulta pues incomprensible que un recuerdo que aparentemente no tiene importancia ninguna pueda llegar a evocar tal efecto y a conservarse en la memoria, ¿no? De ese modo tan, tan vivo, ¿no? Entonces, tenemos que el proceso, nos dice Freud, es nos hace un resumen, ¿no? Un pequeñito esquema, un esquema de lo que ocurre. Existe un conflicto en el aparato psíquico, en eso que está ocurriéndole al niño, se sucede a raíz de ese conflicto una represión, una sustitución transaccional de esas dos fuerzas, ¿no? Y a este proceso nos dice Freud que además es el proceso en el cual retorna
en todos los síntomas psiconeuróticos, ¿no? En todas las psiconeurosis este proceso sucede, ¿no? Y que además no solo que suceda en los procesos de las personas que sufren de una neurosis, sino que nos ocurre a todas las personas, ¿no? Normalmente, pero como les comentaba, insisto que es una cuestión de cantidad, ya que el funcionamiento del aparato psíquico es igual para todos, pero lo que diferencia a una persona sana mentalmente de una persona pues neurótica, va a ser precisamente la cantidad, ¿no? En la cual se utiliza ese mecanismo. Si continuamente está reprimiendo, están retornando esas imágenes, esos síntomas, ahí es cuando va a haber una cantidad, ¿no? excesiva que va a resaltar. Sin embargo, no es este el único camino, como sabemos, ¿no? que toman los recuerdos infantiles, nos recuerda Freud, ¿no? Y nos trae además un ejemplo diferente que además le ocurrió a una persona que Freud nos comenta que era bastante sana. Entonces, se trata de un hombre, una persona con formación universitaria y que a partir de curarse, gracias al psicoanálisis, de una pequeña fobia, comenzó a interesarse por los temas psicológicos, ¿no? Y bueno, pues él, a partir de ahí, digamos que le contaba a Freud, ¿no? sus recuerdos, bueno, era su paciente, ¿no? Entonces, él decía que conservaba recuerdos infantiles muy tempranos, de los 2 a los 3 años de su edad infantil, ¿no? Pero que a partir de los 3 años sus recuerdos eran imprecisos y con muchas lagunas incluso de un año, ¿no? Entre un recuerdo y otro. Entonces, y que comenzó a tener continuidad esos recuerdos a partir de los 6 7 años, ¿no? Esto lo contaba él, ¿no? El señor este de 38 años que, que le ocurría, ¿no? Entonces, bueno, podemos dividir, vamos a hacer aquí también una pequeña aclaración, ¿no? En tanto que nos dice Freud que podemos dividir los recuerdos en 3 tipos. El primer tipo, esos recuerdos que recordamos, bueno, eso que recordamos porque nos lo han relatado, nos lo han contado nuestros padres, las personas cercanas, y a partir de ahí lo recordamos. Eso que también existe, los sucesos que a veces nos los relatan, pero no los recordamos. Y en tercer lugar están los recuerdos que, sin habernos contado nadie, pues los recordamos, ¿no? Entonces, este hombre comienza a relatar un recuerdo del tercer tipo, ¿no? Y que aparentemente no tenía importancia. Dice que recuerda una imagen de una ladera con flores amarillas y con dientes de león, ¿no? Y que estaba en lo alto de la ladera había una casa campestre donde en la puerta conversaban 2 mujeres, dice que recordaba eso, ¿no? Y que ahí en la ladera pues estaban jugando él y otros 2 niños, 2 primos, un niño y una niña, que son de la misma edad que él en ese momento, ¿no? Que eran de la misma edad. Y recuerda que que cada uno de los niños pues coge un ramito de flores
amarillas, pero que el más bonito era el de la niña. Entonces, él intentó arrebatarle, quitarle el ramito de flores, ¿no? Y se lo quitó. Y claro, la niña empezó a llorar y se fue corriendo a la casa, ¿no? Para contarle qué había pasado. Entonces la señora, para consolarla, ah, pues le dieron un trozo de pan, ¿no? Y los dos niños, al ver que le habían dado un trozo de pan a la niña, pues tiraron las flores, arrojaron las flores y salieron corriendo también para que también les dieran a ellos otro trozo de pan, ¿no? Entonces, este señor nos relata que él ve, ¿no? Que hay algo de eso que recuerda que sobresale, ¿no? Eh, bueno, es esa la escena que recuerda, ¿no? Dice que no sabe por qué lo recuerda y dice que le llama la atención el hecho de recordar tan intensamente el color amarillo del diente de león, ¿no? Y, y, y que y que este color, ¿no? Le gustaba mucho en su momento, pero que después, ahora cuando lo estaba relatando en la edad adulta, decía que no le gustaba nada ese color, pero que cuando niño, pues que le parecía un color muy bonito y que recuerda, ¿no? Que era muy intenso eh, el, el gustarle, ¿no? Esas flores amarillas, ¿no? O sea que, y también dice que se sintió mal al haberle arrebatado las flores a la niña y que recuerda que un intenso, que le gustó muchísimo el sabor del pan, ¿no? Cuando lo probó, que recuerda un intenso sabor que le parece, a él incluso le parece algo exagerado, ¿no? Y lo describe él mismo como si casi fuese una alucinación, ¿no? Entonces, Freud pregunta, ¿no? Dice, ¿a qué se deben estos recuerdos que aparentemente por un lado parecen nimios o hechos sin importancia para ser recordados, pero que por otro lado recuerda a su experiencia como algo exagerado, ¿no? Entonces, claro, va deduciendo. Por un lado está ese intenso color amarillo, el intenso sabor del pan, ¿no? Desde cuándo, estaban los dos hablándolo, ¿no? Y entonces le preguntó Freud que desde cuándo tenía ese recuerdo de la infancia, o que si era de esa misma, lo recordaba desde la infancia, desde que le ocurrió, o si lo había recordado posteriormente. Y el señor dice que cree recordarlo desde que tenía 17 años, ¿no? O sea que durante toda su infancia, pues esto no lo había recordado, que fue a partir de los 17 años, ¿no? Y aquí nos cuenta también mm, cuándo y cómo empieza cómo le surge este recuerdo, ¿no? Entonces nos recuerda, bueno, nos cuenta, lo recuerda a él, ¿no? Que a los 3 años, cuando él tenía 3 años, su familia tuvieron que trasladarse de ciudad debido a que la rama industrial donde su padre trabajaba entró en crisis y tuvieron que, bueno, pues que trasladarse a otro lugar, ¿no? Que les permitiera pues continuar. Pero después de eso vinieron, dice que
vivió años de estrechez económica, ¿no? Y que después, cuando cumplió 17 años, volvió a su ciudad natal, ¿no? Y que fue para volvió a su ciudad natal para estar de vacaciones en casa de una familia, de una familia que eran amigos de su padre, ¿no? Que al llegar vio que había una joven que, bueno, que nada más verla se enamoró de ella. ¿Qué ocurrió? Que a los pocos días de él llegar a casa de estos amigos de su padre, pues la chica tuvo que irse porque iba a estudiar fuera de la ciudad, ¿no? Y que él pues se quedó aún más enamorado, ¿no? Ya que esa salida de la enamorada recién, ¿no? Avivó esa pasión en él hacia ella, ¿no? Y que también un dato importante que cuenta, ¿no? Es que esa familia tenía, bueno, vivía económicamente muy bien. Ay, te recomendamos que enchufes el equipo. Voy a enchufarlo. Bueno, nos hemos cambiado de lugar para poner el ordenador conectado a la luz que se estaba quedando sin batería. Y continuamos. Que me estaba despistando un poco la batería baja. Vale. Entonces, nos cuenta que a raíz de, bueno, esto le sucedió con 17 años y imaginó en ese momento, ¿no? Que si su padre, la empresa de su padre no hubiese caído en crisis y hubiesen continuado en esa ciudad, pues él fantaseaba, ¿no? Fantaseó con que se hubiese quedado allí, hubiese podido conocerla y hubiese crecido además más fuerte, más sano y que posiblemente se hubiese podido casar con ella, ¿no? Fantaseaba eso de ella. Y relata también que un dato importante, que el día que la conoció, ella llevaba un vestido de color amarillo y que eso le impactó, ¿no? Ya me parece que podemos, ¿no? Nos llama la atención a todos, ¿no? Ya el que el color amarillo aparezca de nuevo. Dice que relata que posteriormente, ¿no? Al verla, estuvo, bueno, que estuvo bastantes años pues con esta fantasía, ¿no? Y que cada vez que veía el color amarillo, pues le causaba impresión, pero que después, al cabo de los años, volvió a verla, esta chica ya estaba casada y demás, y que cuando la vio no le causó, le fue absolutamente indiferente, no le causó, no la asombró para nada, ¿no? Pero que le asombraba eso, ¿no? Que no le asombraba, pero que no podía ver nada de ese color amarillo porque durante muchos años se emocionaba intensamente cada vez que veía el color amarillo. Claro, ya nos llama la atención a todos, ¿no? Y a un psicoanalista más. Dice Freud, le pregunta, dice, ¿y no le parece llamativo que sea también es el color amarillo, ¿no? El mismo que el de las flores, del diente de los dientes de león. Entonces responde el señor que, bueno, quizá, aunque era otro amarillo. Bueno,
Y continúa relatando que pasados 3 años volvió otra vez a la ciudad, pero que bueno, que no fue a casa no fue a la misma casa, fue a casa de sus primos, de esos que cuenta en el primer relato, que estuvo con ellos en la ladera jugando, ¿no? Y también le ocurrió que, bueno, aquí también nos cuenta, ¿no? Que al volver a casa de sus primos, él vio que su padre y su tío pues estaban planeando de a ver si, bueno, primero de que cambiase sus estudios. Él estaba realizando unos estudios que, bueno, pues eran un poco abstractos y quería que estudiase algo más práctico, ¿no? Entonces su padre y su tío tenían planeado que cambiase de estudio y casar a los dos primos, ¿no? Pero que él relata que al verlo tan entusiasmado con sus estudios, pues su padre desistió, ¿no? Pero también tiene aquí la fantasía, ¿no? De que él cree que su padre con eso, ¿no? Que lo que quería era compensarle por los malos años, ¿no? A causa de la precaria economía que habían tenido, ya que la familia de su prima estaba también muy bien acomodada económicamente. Entonces, aquí Freud explica cómo a través de esos recuerdos queda simbolizado, por un lado, el sabor del pan, ¿no? Que lo recuerda, según él lo relata, casi como una alucinación, y el color de las flores, ¿no? Que le causó durante tantos años impresión, el color amarillo, ¿no? Dice que el recuerdo del intenso sabor del pan corresponde a la idea fantaseada por él de que si se hubiese quedado en su ciudad natal, se hubiese casado con aquella muchacha y su vida hubiese sido mucho más serena. Y ahora vamos a ver, ¿no? Cómo lo simboliza, cómo se simboliza, ¿no? Dice, esta buena vida queda simbolizada por el sabor del pan, ¿no? No amargado por la dura lucha para conseguirlo. Y el color amarillo, que es también una alusión a la misma muchacha, ¿no? Entonces, nos dice, las flores se refieren a la segunda fantasía, a la del matrimonio con su prima, ¿no? El recuerdo de tirar las flores para para ir a coger el pan es como una alusión al proyecto paterno, ¿no? De hacerle renunciar a sus estudios, ¿no? Para sustituirlos por una actividad más práctica que le permitiera ganarse el pan. Entonces nos dice Freud que es como si las dos series de fantasías de cómo se hubiera podido ganar mejor la vida estuviesen fundidas en el color amarillo y en el pan, ¿no? De mi lugar, en el sentido del pan de su ciudad natal, ¿no? Que comió allí, que era el que mejor le supo, ¿no? Entonces, a través de las dos fantasías, se había formado aquel recuerdo infantil que contamos al principio, ¿no? Es decir, que para que podamos entenderlo mejor, ¿no? Que la primera fantasía fue a los 17 años, ¿no? Cuando fantaseó que si su padre le hubiese ido mejor en la empresa, le hubiese ido bien, se hubiese quedado allí en esa misma ciudad y se hubiese podido casar con aquella muchacha que tanto le había gustado, ¿no? Y la segunda fue 3 años después, cuando viajó, es decir, cuando tenía 20 años, ¿no? Y que fue a partir
recordamos que él había comentado antes que fue a partir de los 17 años que comenzó a recordar la escena del niño jugando en la pradera, ya que antes no la recordaba, ¿no? Entonces, bueno, para que podamos ir viendo un poco la relación que este recuerdo tiene con las fantasías de él, ¿no? De esta persona, ¿no? Entonces, nos podemos preguntar por la impresión que tenemos de autenticidad de la escena, ¿no? Que también se lo pregunta Freud, este señor, mientras conversaban, ¿no? Entonces dice Freud, aunque para los recuerdos de la memoria no hay garantía, ¿no? Eh, dice que quiere aceptarla como cierta, ¿no? Algo de cierto tiene que tener, que él quiere aceptarla como cierta. No puede ser que todo ese recuerdo sea inventado, ¿no? Por así decirlo, sea fantaseado, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, dice Freud textualmente, dice, a tales recuerdos que adquieren un valor por presentar en la memoria impresiones y pensamientos de épocas posteriores, cuyo contenido se haya enlazado al suyo por relaciones simbólicas, le damos el nombre de recuerdos encubridores. Lo que estamos viendo hoy son los recuerdos encubridores. Dice, dejará de extrañar que tan frecuentemente retorne esta escena a su memoria, le dice al Señor, ¿no? Dice, cuando podamos comprobar, cuando usted compruebe que estas escenas están ilustrando los azares más importantes de su vida e influenciados por dos impulsos instintivos más poderosos, que son el hambre y el amor, ¿no? Como me parece un trabajo excelente, ¿no? El que realiza aquí Freud, cómo nos va descubriendo el sentido de esos recuerdos, ¿no? Y a esto añade que la representación de arrebatar las flores a la niña con respecto al símbolo del amor, ¿no? Es como desflorarla. Simboliza, viene a simbolizar eso, ¿no? Desfloración. Además, la misma palabra lo dice, ¿no? También destaca el atrevimiento de la fantasía, incluso a esto hace alusión el propio paciente, ¿no? Que a él mismo le llama la atención su timidez, ¿no? La timidez que tenía en esa primera escena amorosa y la indiferencia que sentía, ¿no? En la segunda, ¿no? Y nos dice Freud que precisamente las fantasías osadas constituyen el complemento regular de la timidez juvenil. Es decir, que detrás de esa exagerada timidez juvenil, ¿no? Pues ahí se esconden precisamente fantasías bastante osadas que están inconscientes, ¿no? A nivel inconsciente, de que, claro, la persona nada sabe. Entonces, aquí hay varios puntos interesantes con respecto al material recordado, ya para ir finalizando, ¿no? Por ejemplo, que para que una fantasía se constituya en recuerdos infantiles, es necesario que previamente exista una huella anémica en puntos concretos, es decir, en puntos de contacto, es decir, que tienen que estar relacionados de alguna manera, ¿no? Que la fantasía no se va a enlazar a una escena que no tenga ninguna huella anémica
relacionada, que no tenga ningún punto, digamos, en común, ¿no? con la escena, que tiene siempre, la fantasía tiene un punto en común, un punto o varios puntos en común con la escena, ¿no? Pero que estas fantasías, ¿no? Por ejemplo, aquí los puntos en común era el excesivo resalte del color amarillo y el exagerado buen sabor del pan, ¿no? Que no era un sabor de un pan normal, que estaba exagerado, ¿no? Y el color amarillo lo mismo, ¿no? Ese afecto, ¿no? El afecto que sentía por eso, ¿no? Es decir, que la fantasía se apoya en algunos puntos, pero que no cubre